Israel Zamora debate con el conservador Damián Cepeda sobre la Guardia Nacional que no entiende. Corre video. Mira, yo lamento mucho el anuncio que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta gira acompañando al presidente, en donde dice pues que la Guardia Nacional se va formalmente ya a escribir, en la Sedena, es decir, a militarizar. Fracasó esta estrategia como fracasó también Calderón en su momento con la misma estrategia, y fracasó también Peña con la estrategia de militarizar. ¿Difieres, Israel? Por supuesto, no es una estrategia fracasada. En donde sí coincido es que sí, efectivamente, la de Calderón fue un desastre. Creo que la estrategia de Calderón, esa sí fracasó. Creo que la estrategia de Peña Nieto, esa también fracasó, y los números lo demuestran. Lo que hubiera pasado con esas estrategias que efectivamente, como comentó Damián, fueron un fracaso, hay una diferencia del 80% con la realidad. Eso sin contar la disminución, por ejemplo, del 94% en el huachicol, que recordemos cuando inició el sexenio era un caos, era una pérdida multimillonaria. Entonces no puedes hablar tú de una estrategia fallida cuando los resultados son positivos. Repito, ¿eso no es el sexenio más violento en la historia de México, sí o no? Interrumpiendo. Tienes que decir algo, mira, es que no lo puedes descontextualizar. El país que tomó Calderón era un país que no era igual de violento que ahorita. Calderón tenía en su sexenio, cuando lo tomó, 8,000 homicidios. Hace 12 años, más bien nunca gobernó. Tan desgobernó el país que provocó que la condición del país fuera tan violenta que ojalá, bueno, ¿qué hubiera pasado si el presidente Andrés Manuel hubiera tomado el México que tomó Calderón? Cuando había 8,000 homicidios al año, 8,000 homicidios al año, los dejó en 25,000. ¿Qué hubiera pasado con la estrategia? Si la estrategia del presidente Andrés Manuel la hubiera tomado e implementado Calderón, en lugar de dejar 25,000, hubiera dejado 7,000 homicidios al año. Entonces, para acabar y dar a lo que voy es, la estrategia ha sido efectiva. Con Laura. Y esos son números duros. Esos son números duros los que te acabo de dar. Te digo, Damián. A ver, si hubiera ganado Calderón, o si hubiera seguido o ganado Anaya o Meade, este país sería un pantano, un cementerio, peor, mucho peor de lo que Obrador lo está dejando, porque recibió un país muy bronco, a diferencia de Calderón, que recibió a un país más tranquilo. Pero nadie remotamente, cuando menos no yo, está defendiendo ninguna estrategia del pasado, incluyendo el último sexenio gobernado emanado de mi partido. Yo sí tengo el valor de decir, esa fue una estrategia fallida, que fracasó, y no debemos de regresar allá. Nosotros proponemos un cambio a la estrategia para que la Guardia de entrada combata el crimen. No lo está combatiendo. ¿Se tendría que hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Claudia Sheinbaum? La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a continuar con la coordinación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Ellos, por eso tampoco comparto lo que manifiestan de que según se va a militarizar. El mando, la coordinación de toda la estrategia permanece en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también recordemos que todos los años se envía un informe del comandante de la Guardia Nacional al Senado de la República. Probablemente Laura no lo vio, pero cada año nos mandan un informe de todas las acciones e incluso las bajas que tuvieron, las personas que fueron aseguradas, etcétera, y eso lo realiza la Guardia Nacional. Te lo pregunto porque se habla mucho respecto a Omar García Harfuch, de los resultados que se presumen ustedes dio en la Ciudad de México, que eventualmente podría llegar a ser él el titular de la Secretaría de Seguridad. Pero lo que se cuestiona en este momento es, pero entonces sí va a diseñar la estrategia, pero ¿cómo va a encargarse de operar y de dar resultados a través de eso? Claro, Pedro. Mira, la estrategia de seguridad nacional no es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una herramienta para implementar la estrategia de seguridad nacional, que incluye, por ejemplo, primero, acabar con la corrupción. Ese es uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad. Que nunca más el crimen tenga un secretario de seguridad vinculado con ellos, trabajando para ellos. Lo grave de haber tenido, por ejemplo,
un secretario de seguridad. Es que imagínate los operativos que organizaba de sus propias Pues ahí trabajaban personas muchos de los que traen ahorita ustedes, hombre. para enviar a combatir el crimen. Prácticamente los ponía literalmente como ¿Te carne de refieres a cañón. García Luna? Así es. Y que se refunda en la cárcel, pero ahí trabajaban los que ahora traen ahí de cabezas, Damián, pues, o sea. ese es un segundo punto de la estrategia de seguridad nacional. O sea, repito, la Guardia Nacional es una herramienta que se utiliza para implementar esa estrategia que es mucho más compleja, que incluye la participación. En ningún otro gobierno se había realizado todos los días a las 7 de la mañana. Sirve de nada Antes, eso, perdón, Israel, por a las favor, 6 de la hombre. mañana, una mesa para coordinar esa estrategia todos los días. Entonces, a lo que voy es una estrategia que también implica la atención de las causas. Y, por supuesto, el combate al crimen organizado sí se realiza a través de esa herramienta que se llama Guardia Nacional. ¿A quién le Una vas a Guardia dar Nacional instrucciones? profesional. Ahora resulta que vamos a hacerle caso a Damián Cepeda. Ahora sí ellos tienen la solución. Fueron un fracaso. En vez de pedir disculpas, dice, bueno, yo no defiendo a Calderón, pero ellos fueron los causantes del México que estamos viviendo en este momento. Los militares. Porque los gobiernos anteriores permitieron que el crimen organizado se organizara. Ahora lo calificamos como crimen organizado porque esos sexenios dieron pie a que se organizara y crearon una estructura sumamente compleja con mucho Muy bien. poder y muy... Combátanlos, no los combaten. Se está haciendo a través de la Guardia Nacional. Un cuerpo de inteligencia Se está con haciendo. una policía civil fuerte que combata al crimen, no que sean sus amigos. Desconocer la realidad y los datos que yo mencionaba es una de las técnicas, estrategias de la oposición, pero el pueblo de México por eso califica la aceptación de la Guardia Nacional en un 76% de los mexicanos confían en la Guardia Nacional. Eso no es gratuito, eso es por los resultados que esa institución ha dado, primero. Después también decir que ¿por qué se necesita el apoyo de la Sedena? Muy sencillo. ¿Quién hizo los cuarteles? 400 cuarteles hechos por los especialistas en estrategia y técnica, que lo que más tenemos de fortaleza en el país son la Sedena, los mejores para hacerlo, los más técnicos. Por eso necesitamos el apoyo, porque repito, el crimen organizado permitieron que se sofisticara y necesitamos de una secretaría que también cuenta con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía para fortalecer a la Guardia Nacional. 30 segundos. Tómala, así es. Básicamente, este señor dio cátedra a este Damián Cepeda, que es uno de los más cuerdos senadores de opositores, ¿no? Que es muy objetivo, dice, sí, hemos fracasado, nos falta mucho, pero no podemos tomarlos en serio. Ahora que vienen y dicen ellos, tenemos todas las ideas, las propuestas, Morena está mal. Lo que falta autocrítica, porque nosotros siempre hemos dicho en la 4T, claro que hay inseguridad, pero ¿basado en qué? O sea, López Obrador, la 4T está combatiendo las causas como nunca. Ya hubiéramos querido nosotros haber recibido el país en el 2006, como dijo él, con 8,000 personas en homicidios, pero ¿y ahora? 30,000. Es porque se disparó, porque nunca atendieron las causas, se crearon cárteles, se creó desigualdad. ¿Dónde creías que esas personas que no tenían un mejor futuro, dónde crees que iban a terminar? Y ahora dicen ellos, vamos a combatirlos a todos con inteligencia, vamos a poner cámaras. Lo que tenían que haber hecho era ponerle un vaso de leche y un plato de comida a los niños, empezando por los indígenas en las sierras, en las zonas más retiradas, para evitar que cargaran un fusil. Ahora te espantas y te quieres tirar de un puente porque ya ves a niños de 15 años cargando un fusil o ayudando a los miembros del crimen organizado para hacerlas de estacas, ¿no? De halcones. Ahora sí te espantas y dices, ¿en qué momento perdimos a México? Pues tú con tu creación de pobreza y desigualdad. Y ahora tienes la desfachatez de pararte en una mesa política y decir, nosotros vamos a proponer esto y esto y esto para sacar a México adelante. El 2 de junio refrendamos el compromiso con la 4T para que estas personas como del PRI y el PAN ya no regresen al gobierno. Dime qué opinas tú. Hasta luego.